En el vídeo anterior conectamos una pila de 4,5 voltios a Regal y vimos cómo este medía el voltaje y lo reflejaba en un display. En el vídeo de hoy vamos a explicar cómo conectar Regal a un sensor de temperatura LM35DZ. Imaginemos que queremos usar el datalogger Regal 08 para controlar la temperatura de una habitación. Para ello utilizaremos esta sonda de temperatura, que es una de las más populares, y vamos a ver lo sencillo que es conectar y configurar un sensor con Regal. Al conectar este sensor aprovecharemos también para ver cómo configurar el canal y que el display muestre adecuadamente la temperatura en grados centígrados, y mostraremos cómo cambiar el tipo de display y el tamaño. Vamos a instalar la sonda de temperatura en el canal 2. Recordemos que Regal tiene hasta 8 canales de entrada para poder controlar otras tantas medidas al mismo tiempo. Para ello, primeramente tomaremos el Regal y aflojaremos los tornillos de las bornas 5, 6 y 7. Quitaremos el puente metálico que trae de fábrica entre las bornas 5 y 6. Una vez que lo hayamos quitado, conectaremos el cable positivo de la sonda, cable rojo, en la borna 4, el cable negativo, cable negro, en la borna número 5 y el cable amarillo en la borna número 6. Atornillamos las bornas y ya tendríamos conectado el sensor. Ahora conectamos el Regal y una vez que haya aparecido la pantalla de displays, veremos cómo en el indicador correspondiente al canal 2 aparece una medida que se corresponde con la señal enviada por el sensor. No hemos de preocuparnos si el número que aparece en el sensor no tiene mucho sentido, pues hemos de configurar el sensor en función de sus características. En este caso vemos cómo aparece un número cercano al 0 y nosotros en la habitación en la que estamos no estamos a 0 grados. Vamos ahora a la aplicación de Regal, vamos a ver cómo se configura un canal y personalizarlo según nuestras necesidades. Para ver o editar las características del canal en el que hemos instalado la sonda de temperatura, en este caso el canal 2, nos situamos encima del display y hacemos clic en el botón derecho de nuestro ratón. Regal mostrará el cuadro de diálogo correspondiente. La primera casilla del cuadro de diálogo corresponde al número de canal, en este caso es el canal número 2. La siguiente casilla nos permite configurar el display para que sea o no visible en la pantalla. Ahora lo marcaremos para que sea visible. La tercera casilla permite elegir el tipo de display que queramos. Podemos elegir entre 4 diferentes tipos de indicadores. Yo sugiero que prueben con distintos displays y que se elija el que mejor se ajuste a sus necesidades. Yo en este caso voy a elegir de nuevo el de aguja. No es el más apropiado para representar la medición de la temperatura, pero elige este porque presenta ciertas particularidades que deseo explicar. Después aprovecharé para cambiar el display de aguja que está midiendo el voltaje de la pila por otro diferente. Si bajamos a la siguiente casilla podremos introducir un nombre que identifique lo que estamos midiendo. En este caso vamos a escribir salón. Este nombre aparecerá en la parte inferior izquierda del display. A continuación podemos introducir en la casilla la representación de las unidades de medida. En este caso estamos midiendo temperatura y nuestra unidad son grados centígrados, representados por una C. Podemos elegir una unidad estándar, una de las 8 que aparecen en el cuadro desplegable, o teclear una propia en la casilla de otra unidad. Si pulsamos aquí, donde dice otra unidad, podemos escribir nuestras propias unidades. Regal solo acepta 5 caracteres para la descripción de las unidades propias. A continuación, vemos que existe un apartado en el cuadro de diálogo que se llama Ajustes de alarmas. Aquí podemos fijar el umbral superior e inferior del canal, para que cuando sean superados se encienda una alarma en el display. Fijamos el superior en 22 grados y el inferior en 19. Si quisiéramos que cuando la temperatura se sitúe por debajo del umbral inferior, por debajo de los 19 grados, se active un relé para poder conectar, por ejemplo, un calefactor, debemos poner en la casilla de relé vinculado al número de canal el número del relé que queremos activar. Si no queremos que se active ningún relé, debemos poner 0. Vamos a poner 1 en la casilla del relé vinculado y dejamos en 0 el del umbral alto. Ahora nos situamos en la casilla para determinar el número de decimales
con el que queremos que aparezca nuestra medida. Debemos elegir un número entre 0 y 3. En esta ocasión elegiremos 1, porque solo estamos interesados en tener un solo decimal. Pasamos a la casilla de unidades por voltio. Quizás sea el parámetro del canal más importante que debamos ajustar. Casi cualquier sensor, excepto los que miden voltios directamente, da valores diferentes en voltios que se han de convertir en la unidad física que está midiendo, por ejemplo, grados centígrados. Puede ser un valor conocido, probablemente documentado en la hoja de características técnicas del sensor, o tendremos que determinarlo nosotros. Valor 0. Algunos sensores, esto no es tan raro, no dan 0 voltios cuando están midiendo el valor 0 correspondiente a la variable que se está midiendo. Temperatura, presión, velocidad. En esta casilla vamos a introducir el valor en voltios que el sensor da de salida cuando el valor de la variable medida es 0. Este valor puede ser conocido porque también puede venir incluido o suele venir incluido en la tabla de características técnicas del sensor, o debemos determinar, para lo cual os invito a ver una entrada titulada Conexión de sensores y ajuste que pueden encontrar en el rincón del amigo Regal de nuestra web regalsystems.com. En el caso del sensor que nos ocupa, el valor que hemos de introducir es 0 porque cuando el sensor da 0 voltios, la temperatura es 0 grados. Vamos ahora a la casilla de fondo de escala. Este valor se refiere al máximo valor que puede medir el sensor o al máximo valor que esperamos obtener en esta medida. Tiene un efecto visible únicamente en la escala que se muestra en los displays analógicos como el de aguja. Una vez introducido el valor que estimemos, Regal hará los ajustes oportunos. Nosotros vamos a introducir un valor de 50 grados como fondo de escala. Difícilmente llegaremos en nuestro salón a tener esa temperatura. De esta forma, si escribe por ejemplo 50 grados como fondo de escala, Regal elegirá la escala 5 y un factor por 10. Este valor máximo de escala no tiene ningún efecto en la apariencia de otros tipos de indicadores, displays, pero es de importancia capital, cualquiera que sea el display, en la histéresis de las alarmas. Pero no nos vamos a detener en este concepto, ya que quien lo desee puede acudir al manual y profundizar en este asunto. Por último, existen varias casillas para definir la posición y anchura del display. Ajustamos el tamaño a 160 píxeles, por ejemplo, y fijamos la posición en las mismas coordenadas en las que estaba. Ya tenemos configurado el sensor de temperatura, pulsamos OK y esperamos a que se graben todos los nuevos parámetros del canal y se recalcule la pantalla de displays. El cambio de posición también lo podemos hacer con el ratón directamente sobre el display, pulsando, arrastrando y soltando. No obstante, sobre todo el movimiento de displays y la forma en que Regal recalcula las posiciones y tamaño de estos, haremos un vídeo específico. Bien, pues ya tenemos la pantalla de displays en marcha y vemos cómo la sonda de temperatura está midiendo la temperatura de la habitación y cómo al mismo tiempo estamos midiendo el voltaje de la pila. Vamos a introducir el sensor en un vaso de agua fría para ver cómo se activa la alarma y se enciende el LED que corresponde al relé número 1. Vamos a cambiar ahora el tipo de display de medición del voltaje y vamos a elegir un display simple, sin alarmas, como es el tipo VSD. Nos situamos encima del display, hacemos clic en el botón derecho del ratón y aparece de nuevo el cuadro de diálogo de configuración de display. Lo cambiamos en la casilla de tipo de display, damos OK y esperamos a que se reconfigure la pantalla. Si queremos ver una gráfica de la evolución de las medidas de estos sensores a lo largo del tiempo, solo tendríamos que pulsar el botón situado a la izquierda del de configuración. Pulsamos aquí y vemos cómo van apareciendo las diferentes medidas obtenidas en el tiempo. Si queremos grabar los datos que están recibiendo, hacemos clic en el botón REC y a partir de ese momento comienza a grabar los datos obtenidos hasta que volvamos a pulsar de nuevo este botón para que pare de grabar. En otro vídeo mostraremos cómo se puede configurar esta pantalla y los parámetros de grabación. Dejamos a nuestro Regal mostrando la temperatura ambiente y el voltaje de la pila en el gráfico de tendencia. Para más información visite nuestra web, lea el manual del producto o contáctenos.